A los 70 años comencé un nuevo capítulo en mi vida como limpiador en una empresa que hasta entonces me era completamente desconocida. El edificio era inmenso, con un suelo que brillaba bajo la luz blanca, paredes de cristal por todos lados y una atmósfera impersonal, marcada por un aroma artificial que mezclaba el olor del café recalentado con el de plástico recién desembalado. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana, me preparaba un té amargo y me ponía el uniforme gris que me proporcionaba el Departamento de Recursos Humanos. Caminé hasta el metro, pasando por 3 paradas de autobús, solo para ahorrar unos $1 en la tarifa. A esa hora del día las calles estaban casi desiertas y el frescor de la mañana me ayudó a silenciar mis pensamientos. Siempre he sido alguien que prefiere la paz, no porque me falte coraje, sino porque sé que hay momentos en que las palabras simplemente no sirven. No fue por una necesidad urgente que acepté ese trabajo. Tenía una pensión modesta, suficiente para cubrir mi comida, el alquiler de la habitación que ocupaba solo y algunas pequeñas delicias, como una revista vieja del kiosco o una lata de melocotones en almíbar. Aún así, elegí trabajar. Necesitaba estar allí, exactamente allí, en ese edificio, en esa empresa, aunque nadie entendiera por qué. No era para pasar el tiempo ni mantener el cuerpo en movimiento. Había una razón, aunque a nadie le importara saberlo. Los primeros días fueron duros, no por el trabajo, que, aunque exigente, ya me resultaba familiar. Toda mi vida he limpiado casas ajenas, fregado suelos, limpiado baños, quitado grasa de cocinas ajenas, planchado ropa que nunca sería mía. En este punto, mi cuerpo ya estaba realizando estos gestos de forma automática. Lo que realmente pesó fue la forma en que me miraban, la ironía incrustada en sus sonrisas educadas, las risas apagadas que pretendían que no podía oír, la forma en que pretendían que yo no existía, como si mi presencia allí, a esa edad, fuera una anomalía. Una contable, que apenas debía cumplir 35 años, comentó en voz alta que alguien solo aceptaría limpiar a los 70 si estuviera en completa desesperación. Continué con los guantes puestos y la columna doblada, sin contraatacar, sin apartar la mirada. Nunca respondí. Aprendí, hace muchas décadas, que el silencio puede ser más fuerte que cualquier provocación, que quienes actúan avanzan mientras otros simplemente hablan, y que no vale la pena ser igual a quienes no entienden lo que significa tener un propósito real. Mi jefe inmediato era un joven de ojos siempre entrecerrados y camisas que nunca estaban bien planchadas. Me habló poco, me dio instrucciones sencillas, a veces por escrito, y poco después desapareció. Eso no me molestó. Prefería la soledad de los pasillos durante los descansos y las reuniones. Había una cierta paz en el sonido de la escobilla de goma, el suave chirrido de las ruedas del carrito de limpieza, el olor ligeramente acre de la lejía mezclado con el olor del suelo mojado. Hubo consuelo en esa repetición. Pero no todos allí eran indiferentes. Uno de ellos destacó desde el principio. Lo noté en mi primer día, tan pronto como entré con mi nueva credencial alrededor del cuello. Caminaba rápido, hablaba por teléfono, vestía un traje oscuro y tenía esa mirada de alguien que nunca pide permiso. Lo reconocí inmediatamente, no exactamente por su rostro, que ya no tenía rasgos infantiles, sino por algo más sutil, una manera de caminar, una presencia, una mirada. Era él, sin duda alguna. Juliano, director general de la empresa. No lo trataban como a un jefe común. Había respeto, sí, pero también distanciamiento. Como si su figura impusiera algo que iba más allá de la autoridad. Como si todos tuvieran miedo de acercarse a él. Yo no lo soy. Ya lo sabía incluso antes de entrar. Lo supe desde que, por boca de la persona que más me dolió, descubrí que Julián era mi hijo. El que me arrancaron. El bebé que di a luz hace 4 décadas, y del que me dijeron que había muerto. El mismo niño que creció sin saber de mi existencia, que se convirtió en un adulto con nombre, apellido, estatus y corbata. Aquel que nunca dejé de buscar en mis pensamientos, en las noches de insomnio, en las grietas del recuerdo. Cuando lo vi, ese primer día, me quedé sin aliento. Me encerré en el baño de mujeres, me quité los guantes, me lavé la cara y miré mi reflejo en el espejo. Las lágrimas no llegaron. No podía permitirlo. Llorar me debilitaría. Y necesitaba ser fuerte. Por eso estuve allí.
Por eso acepté ese trabajo innecesario, porque mentí en mi currículum, porque inventé un pasado que no era el mío, porque usé un apellido que no tenía conexión con quien soy realmente. Todo esto solo para mantenerme cerca, para observarlo sin que lo ahuyenten. Durante semanas seguí sus pasos a distancia. Lo vi cuando caminaba por los pasillos, cuando participaba en reuniones, cuando subía en el ascensor con los demás ejecutivos, siempre con esa actitud decidida de quien está acostumbrado a mandar. A veces, durante el almuerzo, lo observaba desde lejos en la cafetería. Él nunca se fijó en mí. Para él, yo era solo otra señora de la limpieza mayor. Una figura invisible encargándose de la limpieza. Hasta un día en que una de las secretarias se resbaló en la entrada. A una compañera distraída se le derramó una taza de café y se cayó gravemente, lastimándose el codo. Lloré de dolor y nadie sabía qué hacer. Estuve cerca. Me acerqué con calma, ofrecí ayuda, traje hielo. Mientras tanto, los demás simplemente susurraban o se alejaban. Fue entonces cuando llegó Julián. Él preguntó qué había pasado y por primera vez me miró directamente. No de pasada. Una mirada fija y atenta. Él escuchó lo que dije sin interrumpir. Y ante todos declaró que nadie debe menospreciar a nadie por su rol o edad. Fue gracias a personas como yo que ese lugar se mantuvo limpio y organizado. Dijo que merecía respeto. No pude responder. Solo asentí y miré hacia abajo, volviendo al trabajo. Pero dentro de mí algo despertó. Una chispa, una emoción que creía dormida. Mi hijo, sin saber quién era yo, me defendió. Él habló por mí. Me dio voz ante los demás. Fue un momento breve, pero lleno de significado. Confirmación de que, a pesar de todo, incluso sin conocerme, algo de él todavía llevaba parte de mí. Esa noche, cuando regresé a casa, el sueño no llegaba. Me senté en la cama, cubierta por una manta raída, y reviví la escena en la que me dijeron que mi bebé no había sobrevivido. Estaba en una cama de hospital, pálida, con los puntos aún frescos, cuando se acercó una enfermera con expresión severa. No hubo preparación. No me dejaron ver al niño. Solo dijeron que no se había resistido, que era mejor así. Si fuera joven, tendría otro. Y se alejaron. Me quedé sola, con el estómago vacío y la garganta apretada. Gritar, preguntar, era imposible. Me callaron. Solo años después descubrí que todo era mentira. Que el padre de mi hijo, Tomás, el chico rico de una familia influyente, había aceptado la decisión de sus padres, quienes decían que tener un hijo conmigo era una vergüenza. Dijeron que debería desaparecer, olvidar. Y él obedeció. Él me borró de su vida, siguió adelante, mientras yo tuve que reconstruir la mía entre los escombros. Y ahora, estábamos allí. Él, transformado en hombre. Yo, la madre que nunca lo vio crecer, limpiando el piso bajo sus escalones. Fue una locura, contradictorio y doloroso. Pero también fue una oportunidad. Y no la dejaría escapar. La historia entre Tomás y yo comenzó sencilla, casi como un sueño posible. Tenía 19 años y trabajaba como ayudante de cocina en un modesto hotel en las afueras de la ciudad. Era un joven refinado, de habla dulce y sonrisa contenida, el tipo de chico que atrae miradas donde quiera que va. Su familia poseía campos, negocios y bienes raíces. Tomás apareció en el hotel como quien se aventura en lugares donde no necesita estar. Desde el primer momento me miró de otra manera. No como empleada, sino como mujer. Y yo, ingenuamente, creí. Habló de libros, viajes, películas a los que no tuve acceso. Dijo que había algo en mis ojos que no veía en nadie más. Lo escuché con alegría, con un sentimiento de importancia que nunca antes había sentido. Empezamos a reunirnos en secreto, lejos del hotel. Vino en auto, me llevó por caminos rurales, me regaló flores recogidas al costado del camino, me hizo promesas que apenas entendí, pero que me hicieron bien. Me sentí elegida, especial. Tenía miedo, claro, pero las ganas eran mayores. Me entregué en cuerpo y alma. Y cuando supe que estaba embarazada, fui tras él, llorando, temblando, pero creyendo que estaría a mi lado. Su reacción fue el silencio. Me miró asustado, sin palabras, sin acción. Solo dijo que necesitaba hablar con sus padres. Y cuando lo hizo,
Todo se vino abajo. Desapareció. Ni cartas ni visitas. Supe por un colega que su familia lo había llevado a la capital. Ellos desaparecieron. Seguí trabajando hasta donde mi cuerpo me lo permitía. Pasé mi embarazo en una modesta pensión, recibiendo ayuda ocasional de un vecino anciano que me traía comida caliente. Nunca tuve atención médica adecuada. Sin dinero, me quedé en el hospital público, donde di a luz rodeada de otras parturientas, separadas solo por finas cortinas. Me anestesiaron. Cuando abrí los ojos esa mañana, mi hijo ya no estaba conmigo. Vinieron a decirme que él no se había resistido, que estas cosas pasaban. Y eso fue todo. Me dijeron que me darían el alta en 2 días, y no dijeron ni una palabra más. Fue en ese momento cuando me hundí. No hubo consuelo, ninguna explicación. Regresé a la pensión con un vacío que no podía llenarse. Ya nada me conectaba con ese lugar. Fui tocando puertas, pidiendo trabajo donde pudiera. Comencé a vivir en silencio. Cociné, limpié, lavé, afronté los días sin voz. Nunca más volví a mencionar el nombre de Tomás. Nunca me permití volver a confiar. El mundo se convirtió en un paisaje sin color, y cada vez que me cruzaba con un niño en la calle, algo se hacía añicos dentro de mí. Pasó el tiempo, años, décadas, y aún con el paso de tantas estaciones, el recuerdo de mi hijo seguía ahí, doliendo como el primer día. Nunca tuve una foto de él. No sabía si tenía el pelo claro u oscuro, si dormía profundamente o lloraba por las noches. Solo sabía que existía porque mi cuerpo me lo decía. Mi barriga no habría mentido. Lo sentí moverse dentro de mí, sentí sus pataditas, sentí el momento de su llegada al mundo. Ninguna versión oficial ha logrado borrar esto. Durante mucho tiempo dudé de mi cordura. Me pregunté si tal vez realmente había muerto, si todo había sido solo una ilusión. Pero todo lo que tenía que hacer era intentar olvidar para que ese nombre, el nombre que nunca pude darle, volviera a mí, como un susurro que me impedía seguir adelante. ¿Por qué me arrancaron esto? ¿Por qué me negaron siquiera la oportunidad de nombrarlo? Y luego, el año pasado, me enteré. Yo regresaba del mercado, como siempre hacía, cuando lo vi. Estaba sentado en un banco de la plaza, su cabello ya era blanco, sus hombros estaban encorvados. Me acerqué sin pensar, como si algo me tirara, y me reconoció al instante. Me pidió que me sentara a su lado. Era Tomás. Habían pasado más de 40 años desde la última vez que lo vi, pero no era un extraño. Su voz seguía siendo la misma, más lenta, más pesada, llena de arrepentimiento. Él me pidió perdón. Él confesó que me habían mentido, que nació nuestro hijo, sí, pero que su familia me lo arrebató, que le prohibieron buscarme, que lo mandaron fuera del país. Y cuando regresó, ya era demasiado tarde. Él también creyó, durante mucho tiempo, que nuestro hijo había muerto. Pero no, estaba vivo. Tomás me dijo que se llamaba Julián, quien trabajaba en el negocio familiar, quien era el director ejecutivo, quien lo tenía todo, excepto una madre. Dijo que podía verlo, que solo tenía que ir hacia él. Pero me levanté y me fui. No pude decir una palabra. Caminé sin mirar atrás. Sentí que me ardía el pecho. Me invadió una rabia sorda, una desesperación antigua. Pasaron 40 años creyendo una mentira, llorando por un hijo que decían que nunca existió. Pasé décadas con las manos doloridas de fregar platos, y viviendo de luto por una tumba vacía. ¿Y ahora vino a mí con tanta sencillez? No hablé con nadie durante una semana entera. Apagué las luces de la casa, apagué la radio, cerré todas las cortinas. Lloré como nunca antes había llorado. Grité y golpeé los muebles. Pero una mañana tranquila, me di cuenta de lo que tenía que hacer. No busqué venganza. No quería quitarle ninguna satisfacción. Solo quería mirar a mi hijo a los ojos. Confirmar que él estuvo allí, carne y sangre, que creció, que sobrevivió. Y si pudiera tal vez tocar tu mano. Escucha tu voz. Sentir que de alguna manera todavía había un vínculo entre nosotros. Preparé un CV ficticio. Cambié mi apellido. Fui a la empresa. Me presenté como una señora sencilla, que buscaba trabajo como limpiadora. Me miraron con desdén. Me dieron el trabajo. Más por lástima que por necesidad. Me dieron un uniforme y un rincón para guardar mis pocas pertenencias.
Y así fue como entré al edificio donde pasaba sus días. Nada me dolió. Ni las miradas de reojo ni las risas apenas contenidas. Cada día, mientras fregaba los pisos, recogía la basura o limpiaba las salas de reuniones, me acercaba más a él. Sin que él lo sepa. Sin que yo pueda imaginarlo. Sabía quién era él. No tenía idea de quién era yo. Después de aquella conversación con Tomás, los días se convirtieron en un laberinto de pensamientos candentes. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, esperando, quizás, que alguien llamara a la puerta y dijera que todo había sido un error. Pero no. Esa era la verdad, desnuda y fría. Y dolió. Tomás, ya un hombre vencido por el tiempo, regresó a mí una semana después. Habíamos quedado en no volver a vernos, pero él rompió el pacto. Llamó a mi puerta con un ramo de flores marchitas. No lo dejé entrar. Solo escuché, con los brazos cruzados y la cara quieta, lo que tenía que decir. Me contó todo como si de repente hubiera visto con claridad. Dijo que en ese momento él era frágil, que creía en su familia, que sus padres decían que yo era un cazafortunas queriendo atraparlo con un embarazo, que yo no era nadie, que si decidía quedarse conmigo, lo perdería todo, educación, herencia, nombre. Dijo que, aunque sabía del nacimiento, le dijeron que el bebé no sobreviviría. Y luego, cuando descubrí que había sobrevivido, dijeron que había desaparecido. No tuvo el coraje de ir tras ello. No lloré, ni siquiera grité. No hubo ningún insulto. Solo una mirada. Un silencio denso, que decía más que cualquier palabra. Dije que él eligió. Y yo también. Elegí sobrevivir solo. Elegí mantener en paz la memoria de mi hijo. Le dije que no quería perdón, que no necesitaba su culpa, que solo quería saber dónde estaba mi hijo. Él me lo contó todo. Dijo que se llamaba Julián Duarte. ¿Quién era el CEO de la empresa? Quien estudió en el extranjero, quien era admirado por todos, quien nunca se casó, y siempre preguntaba por su madre, que desde niño había oído la misma mentira, que su madre había muerto al darlo a luz. Que no mire atrás, esto debería centrarse en el futuro. Pregunté cómo podían decirle eso. No supo responder. Se ofreció a concertar una reunión y mediar en nuestra conversación. Pero me negué. Dije que si algún día mi hijo supiera la verdad, tendría que serlo para mí, sin intermediarios, sin testigos, sin reembolsos tardíos. Esa misma noche regresé a la empresa con el mismo disfraz. No solo quería confirmar que estaba vivo, ahora quería saber quién era. Si tuviera mis rasgos, mis manos, mis gestos, lo que quedó de mí en él. Cada día era un ejercicio de moderación. No pude demostrar nada. Necesitaba medir cada palabra, cada mirada. Cuando hablaba por teléfono, me fijaba en las pausas, en la elección de las palabras. Cuando pasó a mi lado traté de grabar el sonido de sus pasos. Una vez lo vi reír con un colega, y su risa era igual a la de mi padre. Tuve que esconderme en el baño para llorar en silencio. No me reconoció, y no pude hacerme ver. Era solo una sombra entre muchas. Una mujer de uniforme, con un paño en la mano. Pero lo conocía. Lo sabía con una certeza inquebrantable. A veces soñaba con contarlo todo. Decir que fui yo quien lo cargó durante 9 meses. Que fui yo quien lo esperó con canciones. Que la mujer que todos decían que estaba muerta, estaba ahí, viva, frente a él. Pero el miedo me paralizó. No fue el miedo al rechazo. Era el miedo a la nada. Que no sintió nada. Eso quería saber, pero ya era demasiado tarde. Entonces comencé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y le escribí cartas. Cada noche, al llegar a casa, me sentaba y escribía, como si derramara aquello que ya no cabía en mi pecho. Conté mi historia. El día que me enteré que estaba embarazada. El nacimiento. La noche que me lo quitaron de los brazos. Cada palabra escrita era una forma de resistir, de respirar. Estas cartas se convirtieron en mi salvación. Dicen que todos necesitamos saber de dónde venimos, incluso si la verdad duele. Porque no se puede construir una vida sólida sobre una base de mentiras. Los meses se acumularon como hojas secas alrededor de mis pasos. Continué con el trabajo, siempre al mismo ritmo. Todavía ignoraba todo, pero algo en el aire había cambiado,
un cambio sutil, como un perfume que insiste en persistir incluso después de que la persona se va. Sentí que se acercaba el momento de la revelación, que la verdad ya no soportaba el silencio en que la mantenía. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no tuve miedo de dejarla libre. El tiempo dentro de esa empresa parecía doblar sus propias reglas. Los días parecían interminables, pero las semanas desaparecieron como si no hubieran existido. Con el tiempo, aprendí a descifrar los sonidos del lugar, el rasguño de las impresoras, la sinfonía apresurada de los teclados, el ir y venir de pasos que ya podía predecir. Sabía quién llegaba temprano, quién comía sin moverse de la mesa, quién fingía tener reuniones solo para encontrar refugio en el silencio de los espacios cerrados. Me convertí en parte del mobiliario, como una planta olvidada en un rincón. Nadie la regaba, pero tampoco nadie la sacaba. Julián siguió siendo una figura que imponía distancia, aunque no era inalcanzable. Su oficina, en el piso más alto, no lo detuvo, bajaba con frecuencia. Revisé documentos, participé en reuniones, incluso di conferencias. No estuvo ausente ni autoritario. Su presencia era natural, como algo que no se requiere, pero se reconoce. Era respetado porque tenía una firmeza en la mirada que no requería palabras duras. Trató a todos con cortesía y objetividad. No era vanidoso, pero tampoco afectuoso. Había una gravedad en su mirada que, por momentos, dolía. Me pregunté si esa rigidez era una protección, un escudo contra algo que él nunca tuvo. Cuando pasaba a mi lado, a veces me hacía un breve movimiento de cabeza. Nunca me llamó por mi nombre. No sabía quién era yo. Y sin embargo, una vez entré a limpiar una habitación vacía y él entró con un grupo, no me pidió que me fuera. Al contrario, me pidió que continuara con mi trabajo. Me paré en un rincón, repitiendo el mismo gesto de limpiar un vaso que ya estaba limpio, solo para escuchar su voz. Hablaba con seguridad, utilizando términos que yo no conocía, expresiones del mundo empresarial. Pero había algo en sus silencios, en las pausas que hacía, que me sonaba familiar, como una melodía antigua que el tiempo no ha podido borrar. Un día se acercó a mí y me dio las gracias en persona. Dijo que notaba el cuidado con que limpiaba todo, que reconocía el valor de ese trabajo que tantos despreciaban. Fue la primera vez que intercambiamos algo más que simples frases. Respondí con voz vacilante, incapaz de mirarlo por mucho tiempo. No por vergüenza, sino porque tenía miedo de derrumbarme. Después de eso, comencé a crear pequeñas excusas para quedarme. Nada explícito, solo me ofrecía organizar los papeles cerca de la habitación donde estaría y empujé el carrito de limpieza justo cuando cruzaba el pasillo. Y cada vez que lo veía, algo en mí se movía como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. Era como mirarse en un espejo que no refleja, pero aún así devuelve la esencia. Fue él. Lo reconocí. En los rasgos, en los gestos, en la forma de caminar. En una de estas breves interacciones, mientras limpiaba los cristales de la entrada principal, se detuvo frente a mí y me preguntó mi nombre. Me quedé sin palabras por un momento. Luego dije que mi nombre era Elena, el segundo nombre de mi madre. No estaba preparada para revelarlo todo. Repitió mi nombre en voz baja y me agradeció una vez más por mis esfuerzos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí. Respondí que habían pasado algunos meses. Me deseó un buen día y se alejó. Esa noche no pude escribir ni una línea. Me quedé frente al cuaderno abierto, con el bolígrafo inmóvil y la mente ocupada solo por una frase. Él me había hablado. Por primera vez en 4 décadas, mi hijo se dirigió a mí. Sin saber quién era, pero con una delicadeza inesperada en un mundo de corbatas y paredes de cristal. Después de ese día, algo cambió. Empezó a reconocerme y me saludaba con más frecuencia. Las conversaciones, todavía breves, tenían un peso que solo yo podía medir. Cada una de sus palabras era una semilla que guardaba celosamente. Él no sospechaba nada, pero ya me vio y eso fue suficiente. Un viernes encontré el coraje para ir más allá. Esperé a que saliera, solo, con una carpeta bajo el brazo. Le ofrecí agua caliente en un termo. Él lo aceptó con una mirada curiosa. Él me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que trabajar me hacía bien, que a veces el movimiento es lo que nos salva de la locura. Él me escuchó atentamente. Dijo que admiraba eso,
que no todo el mundo entendía, que el trabajo a veces era más que un simple sustento, era algo sincero. Y yo sabía cuán literal era esa verdad para mí. Después de eso, nuestras conversaciones se volvieron más constantes. Me trató como alguien en quien podía confiar, quizás porque nunca le pedí nada. Acabo de escuchar. Mientras limpiaba los pasillos, a veces pasaba y comentaba algo trivial, el clima, una reunión, un informe. Respondí simplemente, pero por dentro cada frase nos acercaba a un momento inevitable. Hasta que una mañana dejó una nota en mi carrito de limpieza. Estaba escrito a mano. Dijo que admiraba mi dedicación, que personas como yo eran esenciales, que si necesitaba algo podía buscarlo. No era un mensaje cualquiera, había afecto allí. No por mí, sino por lo que representaba. Una ausencia tal vez, o una presencia que nunca supo nombrar. Guardé esa carta junto con las demás que le escribí en silencio. Por primera vez nuestras palabras se tocaron. Y eso fue suficiente para construir un puente. Lo más frágil y a la vez lo más necesario. Empecé a considerar contarlo todo. No por desesperación, sino porque encontré en él una sensibilidad que no esperaba. Sabía que la verdad traería dolor y confusión, pero también sabía que tenía derecho a saberla. No pude seguir escondiéndome. Empecé a pensar en cómo, cuándo y dónde. No quería que fuera con palabras frías, ni con arrepentimientos. Solo con la verdad, limpia, como el cristal que veía cada día. Porque en algún momento del alma todos merecen ver con claridad, aunque duela. Esperé el momento adecuado. La verdad no es una piedra para arrojar. Es una carga que debe entregarse con cuidado porque puede destrozar lo que toca. No tenía miedo de su reacción. Temía el daño que la revelación causaría dentro de él. Vivió creyendo una mentira. Le dijeron que su madre había muerto, que ella era solo una ausencia, un eco sin rostro. Y ahora, estaba allí, viva, frente a él, para desmontar 4 décadas de engaño. Elegí un martes silencioso. El cielo estaba opaco, sin sombras. Estaba solo, analizando documentos en una habitación poco utilizada. Era el momento. Me acerqué lentamente. Él levantó la mirada y sonrió mientras me saludaba, diciendo mi nombre falso. Él me preguntó si necesitaba algo. Respondí que sí, que necesitaba decir algo importante. Algo que no tenía que ver con el trabajo. Fue personal, profundamente personal. Él simplemente asintió, cerró la carpeta y se reclinó en su silla, atento. Mis piernas temblaban, mis manos estaban húmedas, pero mi voz era firme. Dije que mi nombre era Angela y que estaba ocultando mi nombre real por una razón muy clara. Que hace más de 40 años di a luz a un niño, hijo de un hombre que tenía más miedo que coraje. Le expliqué que me hicieron creer que mi hijo había muerto. Que mintieron. ¿Quién me lo quitó? Y que él mismo era ese niño. Por un momento no dijo nada. Él permaneció inmóvil, con los ojos fijos en los míos. El silencio parecía congelar todo a nuestro alrededor. Continué. Le dije que aprendí la verdad hace un momento, a través de las palabras de su padre. Que lo busqué, que lo encontré, que entré a esa empresa solo para observarlo sin invadir su mundo. Hablé sin florituras, solo la cruda verdad, como si cada palabra tuviera que ser puesta en el lugar correcto antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que insistió, pero lo único que obtuvo fueron respuestas vacías. Ahora que la verdad había salido a la luz, quería confrontación. Le dije que no lo detendría, que tenía derecho, pero le pedí que me dejara al margen. Que no esperaba una disculpa, no quería ver a Tomás, ni revisitar esa herida. Basta ya de verdades pesadas. Julián entendió. Él no intentó discutir. Él simplemente me abrazó y me prometió que, sin importar lo que escuchara, yo era su madre y eso no cambiaría. 3 días después, me llamó. Su voz era más lenta y profunda. Dijo que encontró a su padre solo, con una copa de vino y la televisión casi apagada. Cuando lo vio comprendió que no era el tiempo lo que más lo había envejecido, era su culpa. Lo enfrentó. Me preguntó por qué mintió, por qué borró mi existencia. Dijo que, durante años, pensó que algo andaba mal en él por no poder llenar un vacío que ahora tenía nombre, rostro y voz. Mío. Tomás no se defendió. No pidió perdón. Él simplemente se quedó en silencio, con la mirada perdida.
Julián me dijo que no sentía odio, sino una decepción del tamaño del mundo. Que no quería venganza, pero tampoco quería seguir fingiendo estar cerca. Ahora comprendió la distancia que había entre ellos. Escuché todo en silencio, hasta el final. Y cuando terminó, dije que estaba orgulloso de él. Que pocos tienen el coraje de afrontar la verdad con dignidad. Lo había logrado y ahora podía seguir adelante con más ligereza. Después de ese encuentro, Julián cambió. Se volvió más presente, más sereno. Empezó a buscarme con más frecuencia, hablaba con más entusiasmo. Me mostró sus libros, me llevó a lugares donde me sentí cómodo. Dijo que quería recuperar el tiempo, aunque sabe que el tiempo no se puede rescatar, se puede reinventar. Un día me llevó a ver su casa. Amplio, luminoso, lleno de plantas. Me guió por cada habitación como si fuera un museo. Me mostró sus logros, fotos antiguas, una guitarra que decía que no sabía tocar. Había una foto mía en un estante. Lo tomó a escondidas, un día que estábamos riendo juntos en un banco. Dijo que este era un retrato de su verdadera familia. Me abrazó y me susurró que su vida había cambiado desde que me conoció. No respondí. Simplemente lo abracé fuerte. Pensé que, a pesar de todo, ese regalo era la redención que nunca pensé que conocería. A veces todavía me pregunto cómo habría sido si Tomás hubiera elegido otro camino. Pero ya no es un dolor, es solo un viejo capítulo que ya no necesita ser reescrito. Tuve a mi hijo. Un hombre que decidió quedarse. Eso fue suficiente. Después de tantas verdades dichas, tantas lágrimas compartidas, llegó algo inesperado, la calma. Una paz que no era pasividad, sino aceptación. Ese sentimiento que llega cuando dejas de perseguir lo que no regresa y aprendes a valorar lo que queda. Ya no éramos dos mitades intentando encajar. Fuimos madre e hijo, no por imposición, sino por decisión. Y eso hizo toda la diferencia. Julián empezó a venir sin previo aviso. Trajo facturas, libros, cuentos. A veces simplemente nos sentábamos en silencio, como quien ya no necesita palabras para sentirse acompañado. Me acostumbré al sonido de sus llaves en la puerta, sus pasos en el pasillo, el olor a café que él revolvía en mi cocina. Habló de su trabajo, de sus planes, de sus dudas. Y escuché, solo escuché. Íbamos al cine, a exposiciones y a ferias de libros de segunda mano. Mostré mis refugios, una antigua panadería, una pequeña librería, un banco escondido en la plaza. Me mostró el suyo. Mezclamos rutinas como quien arma una nueva vida con pedazos de lo que nunca fue. Una de esas tardes me llevó una caja. Dijo que su abuela había conservado algunas cosas de su infancia. Dentro había ropa, cartas, dibujos, fotos. Cada objeto me hacía daño y me curaba al mismo tiempo. Fue su infancia antes de la mía, una infancia de la que me habían arrancado. Me mostró una pequeña foto suya en blanco y negro cuando tenía apenas unos meses. Tomé esa imagen y sentí que mi pecho se detenía. Era él, el bebé que nunca vi, pero que busqué en el rostro de cada niño durante años. Apreté la foto contra mí como quien abraza su propio pasado. Pasamos la tarde reviviendo recuerdos, riendo, llorando. Era un ritual silencioso, una forma de curar sin tocar la herida directamente. Después de eso me pidió que viviera con él. No por lástima sino por cariño. Dijo que quería tenerme cerca, que la casa era grande, que no me faltaría nada. Gracias. Pero me negué. Después de tanto tiempo sola, aprendí a amar mi espacio. Le dije que era mi casa, que podía venir cuando quisiera. Y él viene. Casi todos los días. Empezamos a montar álbumes. Digitalizamos fotos antiguas, recordamos nombres, lugares, historias. Hablé de mis padres, mis antiguos trabajos, mis pocos amigos. Hablé de una tía que me enseñó a bordar, de una maestra que me regaló un libro, de una vecina que me salvó en una noche oscura con un vaso de leche caliente. Cocinamos juntos, me ayudó en la cocina, me hizo preguntas sobre recetas, sobre cómo celebrar con casi nada. Ella le enseñó lo que sabía, y él lo recibió con el suave respeto de quien ama de verdad. Comenzamos a celebrar nuestros propios momentos de encuentro. No había cumpleaños que celebrar ni recuerdos del pasado que compartir, así que creamos nuestros propios días especiales, el día de la reunión, el día de las fotografías,
el día en que horneamos juntos nuestra primera barra de pan. Bromeábamos al respecto, pero en el fondo sabíamos que esas fechas eran nuestras formas de decir, esto también importa, esto también es parte de nuestra historia. Una tarde, mientras estábamos doblando ropa en la sala, me miró y dijo que sentía que por fin tenía una madre. No era una figura idealizada, ni una sombra lejana, sino una madre real, con voz, olor a comida casera y manos curativas. Me quedé sin palabras. Solo toqué su brazo y negué con la cabeza, porque yo también sentía que por fin tenía a mi hijo, no al que perdí, sino al hombre que me eligió. Este nuevo vínculo no necesitaba definiciones ni justificaciones. Simplemente era lo que era y nos pertenecía. Durante muchos meses vivimos en armonía. Julián y yo descubrimos una manera de estar juntos sin presionar el tiempo ni apresurar los sentimientos. Nuestra relación era delicada, hecha de hilos finos pero fuertes. Evitábamos hablar de cosas que no era necesario decir. No mencionaríamos el pasado si no nos ayudara a comprender el presente. Pero una mañana, como suele ocurrir con todo lo que creemos haber dejado atrás, el pasado reapareció. Era un lunes. Estaba poniendo la mesa para el almuerzo cuando sonó el timbre. No esperaba una visita. Julián siempre avisaba con antelación. Caminé lentamente hacia la puerta, con la toalla todavía en la mano. Al abrirla, encontré a Thomas. Allí estaba, de pie, encorvado, con la chaqueta desaliñada y los ojos apagados. Me tomó unos segundos reconocerlo. No lo había visto desde aquel día en la plaza, cuando me confesó el secreto que había guardado durante 40 años. Él no dijo nada, solo extendió la mano en un gesto extraño, como si él mismo no supiera por qué estaba allí. Yo tampoco dije nada. Cerré la puerta sin decir una palabra. Regresé a la cocina, me senté y respiré profundamente. No me temblaban las manos, no tenía miedo ni enfado, solo un profundo cansancio. No necesitaba regresar a ese lugar, ni ver el rostro de quien causó mi pérdida y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Esa tarde le conté todo a Julián. Me miró preocupado, con el ceño fruncido, y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que no me afectaba, solo me molestaba la invasión. No entendía por qué Tomás actuaba de esa manera. Me pidió permiso para hablar con él. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que yo no quería ni necesitaba esa reunión. La historia con Tomás terminó el día que me engañó. Lo que tenemos, no lo necesitamos. Al día siguiente, Julián fue a hablar con Tomás. Me llamó tan pronto como se fue. Dijo que Tomás estaba enfermo, no entró en detalles, pero dijo que estaba más frágil que nunca, que volvió a pedir disculpas y dijo que necesitaba verme, sentía que tenía que cerrar algo antes de irse. Julián fue firme, dijo que yo no quería verlo y que respetara mi decisión. Si Tomás realmente se sintiera culpable, debería aceptarlo en silencio, sin exigir nada. Gritó Tomás. Confesó que nunca dejó de pensar en mí, que soñaba conmigo, que se arrepentía de cada segundo que no me buscaba. Pero Julián mantuvo su postura. Repitió lo que le dije. Mi historia no necesitaba redención, yo ya me había curado y para mí ya era demasiado tarde. Aprecié tu lealtad. No buscaba venganza. No me interesaba el sufrimiento de Tomás, pero tampoco le permití que intentara limpiar su conciencia usando mi nombre. Año tras año, recogí los pedazos sin ayuda, me reconstruí y ahora que finalmente encontré un espacio para respirar, no dejaría que nadie tocara las cenizas de mi vida. Unos días después, Tomás dejó una carta. Julián lo encontró y me lo dio. La letra era temblorosa. En ella, Tomás dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada, que entendía que no quería verlo, pero que necesitaba disculparse por última vez. No para perdonarme, sino para hacerme saber que lo estaba intentando, que cada día recordaba mi cara en el hospital, mi silencio, y que quería profundamente que yo fuera feliz. Me pidió que si alguna vez me acordaba de él, no fuera con enojo. Leí la carta en voz baja. No lloré ni temblé. Lo guardé en el cajón donde dejo los papeles que ya no quiero ver. No respondí ni busqué a Tomás. Seguí adelante con mi vida, con la mesa puesta para dos, con el hijo que me abrazaba todos los días, con la paz lograda con la perseverancia. El pasado ya no me derribaría. Aprendí a vivir con quien era. Elegí quedarme con lo que tenía, lo que era real, presente,
completo. No necesitaba volver atrás. No necesitaba ajustar cuentas, porque a veces lo más justo para alguien que fracasó es no darle más espacio. No por odio, sino por respeto a mí mismo. Julián lo entendió, nunca me presionó ni me pidió que reconsiderara. Él me cuidó como yo lo cuidé a él, con sinceridad. Me miró con esa mezcla de gratitud y cariño que no necesita explicación. Así que cerramos la puerta a lo que ya no debería entrar, no por ignorancia, sino porque ya no lo necesitamos. El tiempo transcurrió de manera diferente. Ya no siento esa ansiedad que solía sentir. Ya no esperaba que sucediera nada. Cada día era solo mío, pleno, con su ritmo tranquilo, sus pequeñas rutinas y sus descansos necesarios. Me desperté temprano, como siempre, pero sin prisas. Servía agua para el té y me sentaba a la mesa con el cuaderno abierto. Ya no escribía impulsada por el dolor, sino por el recuerdo, por la calma, por una plenitud serena que nunca había experimentado. Julián me regaló una libreta nueva, de tapa dura y páginas gruesas. Dijo que quería que yo escribiera mi historia, que algún día, si tuviera hijos, pudieran leer en mis propias palabras de dónde venían, quién era su abuela, cómo era su vida, que le gustaba, que la hacía fuerte. Prometí que lo haría y cada mañana escribía una página, a veces dos. Escribió lentamente, sin prisas, sin embellecer nada, solo la verdad. Empecé por el principio, mi infancia, mi madre, mi padre, mi primera escuela. Hablé de vivir en una casa sencilla, sin lujos, pero llena de cierta alegría. Compartí los olores que marcaron mi vida, pan recién hecho, detergente en polvo, tierra mojada después de la lluvia. Hablé de mi primera pasión, mi primera decepción, el momento exacto en que me di cuenta de que estaba solo en el mundo. Conté todos los detalles del nacimiento de Julián. Describí la habitación del hospital, el dolor, la espera, el silencio que vino después. No escondí nada. También escribí sobre los trabajos que he tenido, la gente que he conocido, los lugares donde he vivido, sin rencor, solo con honestidad. Mi historia fue dura, pero era mía. Y ahora que él estaba en mi vida, tenía sentido contarle todo, no como una advertencia, sino como un testimonio, para hacerle saber que había un hilo invisible que nos unía, incluso cuando nadie más lo veía. Julián leyó mis palabras. A veces, en silencio, casi susurrando, con los ojos fijos en las hojas. En otras ocasiones me interrumpía para pedirme detalles, reírse o emocionarse. Dijo que comprenderme mejor le ayudó a comprender la fuerza que lo sorprendía, su manera de ver el mundo, su sed de respuestas, su malestar ante la injusticia. Me pidió que no parara de escribir, que continuara, aunque fuera solo para él. Y lo hice con mucho gusto. Por primera vez, alguien quiso escucharme no por cortesía o diversión, sino porque realmente le importaba, porque esas páginas hablaban directo a su corazón. Una tarde me llevó a un parque fuera de la ciudad. Caminamos en silencio por senderos bordeados de árboles, con el sol atravesando las hojas. Dijo que, de niño, soñaba con tener una madre que lo esperara en casa, que lo abrazara sin pedirle explicaciones, que comprendiera cuando estuviera triste sin necesidad de que hablara. Me miró y dijo que ahora ya tenía esto, que no estaba perdido, que había llegado, aunque fuera tarde, que el tiempo no se había acabado. No pude decir mucho. Solo tomé su mano, porque ciertas cosas no necesitan palabras y ese gesto hablaba más que cualquier frase. Fue la confirmación de una promesa cumplida. No sabía cuántos años tenía todavía. El cuerpo se cansa, la memoria falla, pero estaba segura que sin importar lo que viniera, no me iría con la sensación de dejar algo incompleto. Había curado las heridas, había dicho la verdad, había mirado a mi hijo a los ojos y me había visto reflejada en ellos. Una noche, mientras recogíamos los platos después de cenar, Julián me preguntó si me arrepentía de algo. Me sorprendió, no por la pregunta sino por el tono suave y sincero. Estaba pensando. Respondí que no, que sí, que hubo dolor, momentos en los que quise desaparecer, pero no me arrepiento de haber amado, ni de haber esperado. Si todo no hubiera sucedido como sucedió, tal vez no estaríamos allí, en ese momento compartido. Me abrazó y me dijo que yo era la mejor parte de su historia, y que cada día a mi lado era una forma de experimentar lo que le había negado.
Comenzamos a imprimir algunas páginas del cuaderno. Los encuadernó, les hizo una cubierta, me los mostró orgulloso, diciéndome que era el libro más valioso que tenía. Sonreí, porque finalmente mi vida ya no era solo una secuencia de días grises. Se estaba convirtiendo en una historia que alguien quería leer, un legado que valía la pena dejar. No escribí para el mundo, escribí para él, para que cuando ya no esté, pueda seguir escuchándome, para que nunca más se sienta solo, porque ahora sabe que su madre está viva y siempre ha estado. Nunca imaginé que a los 70 años iba a poder empezar de nuevo. Siempre pensé que después de cierto punto, la vida simplemente se sostenía por sí sola, que lo nuevo era para los demás. Pero me equivoqué. Con cada palabra escrita, cada sonrisa compartida, cada mañana me despertaba en paz, me reencontraba conmigo misma y descubría que el amor, cuando es verdadero, no tiene fecha de caducidad, no conoce tiempo ni distancia. Simplemente existe.